El área de atención a seguros privados de HLA Los Naranjos patrocina este espacio. Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, como tanto me gusta decir, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva en el corazón, tanto de los que la conocimos como de los que quieren conocerla y satisfacen su curiosidad a través de nuestro programa semanal. Yo, antes de presentar al invitado, quiero saludar a dos amigos y seguidores del programa. Uno de ellos, Francisco Jesús, es empleado de unos grandes almacenes. Me fueron a llevar a mi casa sin saber que era yo un encargo, y el hombre se quedó muy sorprendido cuando se abrió la puerta y vio que era yo el que estaba allí. Descargó y entonces me dice, pero es que yo soy un auténtico forofo de su programa. Dice, y mire usted, me enseñó su Messenger en su teléfono y es verdad, ha interactuado conmigo, me ha proporcionado fotos, me ha preguntado datos sobre fotografía y el hombre al final me dijo una cosa que me emocionó. Dice, ¿me permite usted que le dé un abrazo? Digo, hombre, claro que sí, naturalmente. Pero lo curioso es que no solo el abrazo, sino es que se emocionó, que prácticamente se le saltaron las lágrimas. Así es que, Francisco de Jesús, mi agradecimiento a ti por tantos años de seguimiento y que sigamos muchos años más viéndonos. Y quiero también, antes de presentar al invitado, mandarle un saludo a una querida amiga del programa del programa y mía desde hace medio siglo, que está en Barcelona, Vicky. Pues para ti, Vicky, un recuerdo, un saludo cariñoso, porque sé que eres una fiel seguidora del programa a más de 1000 kilómetros de distancia, que interactúas, que comentas, de modo que un abrazo muy cercano y muy cariñoso, Vicky. Vamos a presentar al invitado de esta noche. Y es parte indisoluble de la Huelva choquera, de la Huelva marinera. Ahí lleva el letrero puesto como siempre. Si yo le digo que repite visita 6 años después, Juan Antonio Pérez Díaz, pues me diré, bueno, ¿y quién es Juan Antonio Pérez Díaz? Pero si yo digo que es Juanito de los Cuartelillos, pues seguro que lo conoce absolutamente todo el mundo. Querido Juan, bienvenido a Las Caras de Huelva. Muchísimas gracias, amigo Diego. Aquí estamos otra vez, que vamos, que parece que fue pues, antes de ayer, cuando pues estuvimos 6 años, aquí. mira. 6 años ya. Sí. Fue, fíjate el bien, tiempo implacable el que pasó. Fíjate bien que fue antes de la otra exposición de fotografía de los invitados, porque en esta próxima, que va a hacer en un par de meses, ya estás tú, y en aquella ocurrió una anécdota. Yo en los Cuartelillos te había dicho muchas veces, Juan, ¿por qué no viene al programa? Y me decía, no, porque los vecinos, no sé qué, esto parece propaganda. Y viendo la exposición número 1 de invitados hace casi 6 años, me dijiste, ya me he jubilado. Digo, pues si te has jubilado ya no tienes excusa. Así que va a venir el programa. Me acuerdo como si fuera hoy. Y tú eres uno de los 50 invitados que en el mes de abril, el día 8 concretamente, que es la inauguración de la exposición, de la segunda exposición de invitados a Las Caras de Huelva, con esas magníficas fotos de ese grandísimo fotógrafo. En el mismo sitio, ¿no? En el mismo sitio, en la Caja Rural. Bueno, ya se le hará la publicidad correspondiente, aunque yo en mis redes sociales no dejo de colgar fotografías de todos los invitados. Por cierto, que aquel día andabas tú, todavía andabas, estaba muy fastidiado, ya gracias a Dios te veo que estás bien, y estuvimos mirando unas vistas preciosas del barrio obrero desde tu balcón, preciosas. Mira que yo me he movido por el barrio obrero, mis tías. Pero es que es distinto de verlo desde abajo a verlo desde la altura. Lo ves en la altura. Un día te tengo que invitar a casa de mi hermana, que vive en el mismo edificio, arriba en el ático, y tiene unas vistas el barrio entero. Al ático se subió Paco, porque te fuimos a hacer el reportaje para la exposición, y desde el ático Paco tiró fotografía. Pues, oye, aquello es precioso. Juan, me viniste a Huelva con 17 meses.
Bueno, vine no, me trajeron. Te trajeron, evidentemente, porque tú eres de Bonares. Nacido en Bonares. Y el matadero fue, pues, tu vida. El matadero es lo que me dio a mí carácter, lo que me dio... Era donde yo pasé mi niñez y mi adolescencia, lo que hace que una persona se cultive y haga... Tu padre abre un bar, inicio de lo que luego tú has perpetuado durante tantos años, en la esquina de las calles Moguer y Valverde. Pero qué curioso, el traspaso se lo hace el suegro de otro gran onubense cantador y que puede... no es onubense, que no es nacido en Huelva. No, porque el padre era guardia civil y nació por Castilla por la parte de León creo. o por ahí. Sí. Y da la casualidad, estamos hablando de Eduardo Hernández Garrocho, Eduardo Hernández. que su madre es de Palo, igual que la mía, yo me llamo Garrocho, o sea que no descarto que en alguna rama si hay familiares tengamos en segundo o tercer grado. Te veo y estoy muy contento de que estés aquí hoy, porque has pasado un achuchón muy gordo. Sí, bastante gordo, pero afortunadamente, gracias a mis hermanas y a la cirugía vascular que casi desmantelan en el Juan Ramón Jiménez, que por cierto, viva la sanidad pública. Yo estoy vivo gracias a la sanidad pública y toda mi vida le estaré agradecido, sobre todo a los doctores Máximo Betoni, Benjamín Méndez, Benito Méndez y María Trinidad. Son los tres que me trataron, pues mira, me operaron 2 veces. Coincido contigo porque a mí cuando me tienen que mirar algo de circulación y tal es Máximo Betoni el que me... De aquí le mandamos un abrazo enorme. Sí, yo también. Se portó tan bien conmigo y me atendió tan cariñosamente que volví un día a agradecerle y a regalarle un ejemplar de las caras de Huelva. Yo hice más o menos lo mismo, como él me dijo que iba a volver a andar, llegué a su consulta andando, para abrazarlo y darle las gracias, porque él fue el que me salvó la vida. Bueno, pues como ya antes perfectamente, porque además te veo de sitio en sitio, exposiciones, conferencias. Este último mes nos hemos visto 3 o 4 veces, sí, en exposiciones, en inauguraciones. Y nos sigamos viendo muchas más. Sí, muchas más, sí. Así es que vamos a empezar el paseo y vamos a empezar la foto. Podemos poner la primera imagen. Vamos a repetir 2 o 3 fotos de las de hace 6 años, porque creo que son fotos inherentes a tu personalidad. Podemos la primera foto. O sea, esta foto ya la pusimos, pero hay que ponerla otra vez. Porque es el matadero, lo que le da nombre al barrio. Hoy en día es la actual escuela de arte. De arte, León y Ortega. Yo tengo un recuerdo cariñosísimo, porque ahí en el patio di yo mi pregón de la verdad de Santana. Yo estuve allí. De los muchos pregones que he dado. Yo estuve allí viéndolo. Que además me sorprendió una cosa, porque le pedí a Jeromo Segura que cantara, y me gusta que en mis pregones siempre cante a alguien, y dice, vente temprano, nos tomamos un cafelito de la tertulia al litre, y digo, Jeromo, nos vamos a quedar en familia, porque yo por aquí, ¿quién me conoce, qué tal? Y me dice, tú no te preocupes, tú ya veremos, y cuando... Recordarás que no solo es que se llenó por completo con todas las sillas que había, sino que tuvieron que meter las sillas que había de la verbena de fuera, y había una cantidad de gente de pie. Yo me sorprendí. Se desbordó. Me sorprendí con lo enorme que es el patio, como estaba el patio. Es que tú eres muy conocido en Huelva. Y tu programa es súper conocido en Huelva y muy querido. Hombre, el programa sí es muy conocido. Sí, pero el programa eres tú. Son 16, hombre, yo sí, todo el equipo, Juanito, toda la gente que participamos, pero la cara visible... Son 16 años ya, que un programa en televisión, 16 años es mucho tiempo. Cuéntame algo del matadero, porque ahí me acuerdo yo que los novilleros iban a ensayar los descabellos. Ahí es donde llevaban a quemar los cuernos, a llevar a los toros y a vacas y demás para las matanzas. Pero a mí yo los recuerdos que tengo del matadero es todo el entorno. Toda la avenida Mijuisne, la que era la parte posterior del matadero, las tabernas, las calles, antes de llegar a las vías del tren, aquello era un campo de margarita. Yo jugaba cuando niño por allí. Vamos, tengo fotografías te voy a mandar el texto del pregón de la verdad de Santana, porque ese pregón lo dije yo. Pero recordarás que allí estaba Pepe Márquez, el abuelo de nuestra amiga Rocío. Mi amigo Pepe Márquez. Le brindé el pregón a él, que se emocionó, se levantó. Qué buena gente. Dijo,
Y se murió a los 7 o 8 días del pregón. Qué buena gente. Y una anécdota en el tanatorio, aunque luego la vamos a ver, me vine al tanatorio y Rocío, su nieta, me dice: Diego, nunca te voy a agradecer los últimos 15 o 20 días de felicidad que le diste a mi abuelo. No sabíamos que se iba a morir, pero es que vivió 10 días antes del pregón y 15 días después que tú lo nombraras, que el alcalde lo hiciera levantarse y tal. Estuvo en la felicidad y bueno, luego el pobre pues se ha muerto en un par de días. Mira, vamos a pasar de fotografía. Y los primeros cuartelillos en la calle Moguer, esta foto la pusimos la otra vez y me llamó la atención. Esa fotografía es de las más antiguas que tengo yo de los cuartelillos. El que está con la camisa blanca a la derecha de la fotografía, ese es mi padre, José María. Y los demás, los dos que no conozco son los dos primeros señores que están aquí a la izquierda. Eso no los conozco, pero luego pues están clientes habituales que yo, aunque yo era muy niño, pero los recuerdo perfectamente. El primero es el lepero, el Masi, el Quinta, el Toti cantaba flamenco. Pero fíjate qué curioso, tenemos una coincidencia los dos somos hijos de taberneros. Mi padre sí, me lo comentaste. Casa Carmelo y el Casino Militar. Pero lo curioso que hay en fotos que tengo yo de reuniones allí en la taberna de mi padre, las corbatas. Sí, porque eran gente de Bonares que venían siempre trajeados. Ahí está mi tío segundo, un primo de mi padre, Quintero, que está al lado. Y yo recuerdo, y además una cosa muy típica me llama mucho la atención, el bocoy de vino que está detrás de ellos dos, los bocoy, que el vino era propio de unos terrenos que tenía mi padre en Bonares. Y me acuerdo que cuando llevaban el bocoy allí había los parales que se llamaban para subirlo, claro, yo era muy chico, pero me acuerdo que siempre había alguno que tenía que empujar arriba el bocoy. No, algunos no, todos lo teníamos que empujar todos. Y luego hay, encima del bocoy, las sardinas embarricadas. Sí, que venían en barrica, por eso le llamaban las sardinas embarricadas. Mira, una calle, está hablando de calle. Podemos pasar de fotografía y fíjate esta imagen que es la calle Cervantes. Efectivamente, es una de las calles donde yo me crié. Eso es, está el taller del Portugués, que es el ciclista más grande que ha dado Huelva, y la madrileña. Bueno, la calle Cervantes la empezaba, tenía 2 alturas. Sí. La parte de abajo estaba primero la tienda de Delmira, la madre de Vitoria Prieto y del Pepe Prieto y demás. Tenía ahí una panadería justo en la esquina de la calle Cervantes con la calle Moguer. La calle Moguer ya no existe, son los propios todos. Bueno, la calle Cervantes ahora también hace poco la sí, están quitando cosas. Y en la parte de arriba luego seguía mi tata Manuela, que precisamente hoy he colgado en mi estado una fotografía con ella. La parte de arriba estaba la casa de Agustín Allepuz, que tenía 4 hijos, de los cuales solamente sobrevive uno, que eran todos amigos míos. El Pepí, el Enrique, que es el que sobrevive, el Agustín y el Francisco. ¿Y de la madrileña? Justo al lado estaba la madrileña. ¿La madrileña? La madrileña, yo me acuerdo perfectamente allí con el toro, una cabeza de toro que tenía allí la madrileña, con los viejecitos y demás. Yo era muy amigo, yo me crié precisamente con Manuel, con el hijo de Pepe Márquez y el padre de Rocío. Padre de Rocío, nos criamos juntos. Qué buena gente son esas familias. Es una familia, si el Pepe Márquez era muy buena gente, el hijo muchísimo mejor y de la hija y la nieta, yo siempre digo lo mismo, no sé qué es mejor, persona o cantadora. Es muy buena cantadora, pero como persona es inigualable, sinceramente. Mira, para que es una debilidad que yo tengo por ella. Bueno, yo también me llevo muy bien. Tú sabes que hace 2, 3, 4 años nos felicitamos los cumpleaños y ese año me felicitó mandando un WhatsApp cantando un fandango a Diego López de las Caras de Huelva. Fandango que cantó ella y diciendo no puedo estar en el cumpleaños y tal, pero te hago este regalo. A mí tuvo un detallazo en el primer homenaje que me hicieron cuando yo me jubilé y demás. Me mandó un vídeo cantándome Me quedo contigo y a mitad de la canción se para y empieza a hablarme diciendo cosas. Me harté de llorar, vamos. Mira, vamos a ver ahora el primer colegio al que fuiste en el Matadero.
El colegio de don Rafael. Eso es, yo conozco mucho, tela. mucho al hijo, aquí Sí, está el también primero a se la llamaba izquierda, como el padre, Rafael estaba Morales. Rafael Morales Jara, que Rafael Morales, era estaba compañero. también don Vicente y el Félix, que eran los profesores. Y ahí, yo estoy al fondo ahí a la derecha, para ahí que estaba castigado. A mi lado está el José Manuel Rengel, un amigo mío que ya falleció, desgraciadamente. Y luego ahí pues está Mariló, está Isabelita la Carabinera, que era vecina mía de allí. Hombre, yo está conozco a Rafael Morales, padre e hijo, y el hijo, ya te digo, el hijo murió joven. El hijo es que jugaba de portero en el Veracruz, cuando yo estaba en el Veracruz también, y además vivían en la calle Aragón, muy cerca de donde... Sí, vivía por la calle Aragón. Cerca Y de además donde, eran muy devotos del Cristo de la Buena Muerte. de la Buena Muerte, bueno, devoto y fue hermano mayor. Todos los que pasábamos por el colegio teníamos que salir en esa, en esa hermandad. Todos. Mira, la foto que viene ahora es la que hemos estado hablando hace un momento. Mira, Hombre, entonces, esta digo, es como sé que hablaremos de ella, ahí la tienes contigo. Mi querida, y ahí estamos en los cuartelillos, una de las visitas que me hizo. Mira, la última vez que ha venido ella al programa, puse una foto hace poco, porque nosotros no lo pasamos bien, sino que en un momento determinado se levanta con el micrófono y me para acá y me da un abrazo. Y al final me dice, ¿te puedo hacer un regalo? Digo, sí, claro. Dice, pues te voy a cantar una jotilla de Roche. Y cantó una jotilla de Roche sin estar preparado ni nada. Fue un programa Es que a ella no le hace falta, a ella le sale de por sí. Un programa muy, no, preparado, digo, para la retransmisión, para en fin, que no contábamos con el programa. Bueno, yo siempre digo que todos los programas se pueden ver en el canal mío de YouTube, Diego Lopa, y están los 448 programas que llevamos, están ahí, pueden verlos tranquilamente, sin problemas de tiempo ni de horario. Pues de esta mujer te puedo hablar de todo lo que quieras, porque es que es, aparte de amiga mía, es una admiración que tengo por ella total. Esta empezó con 11 años en Menudas Estrellas, en el programa de Menudas Estrellas. Todo eso, porque yo el día que la conocí, mira, el día que la conocí personalmente, porque yo quería que viniera un programa mío que yo tenía, se llamaba Último Café, que eran unas entrevistas muy cercanas, sí, lo recuerdo, con 2 tazas de café, y se arregló todo a través de una amiga de su madre, que eran compañeras, eran enfermeras y eran compañeras. Y yo hablaba con ella, pero no la había... Charo Limón. Eso, yo no la había visto nunca. Que en el primer programa hace 6 años me equivoqué del nombre. Le cambié el nombre. Me llamaste tú la atención por eso. Pues yo la vi personalmente 10 minutos antes de entrar al plató. Tú ves ese programa y dices, estos 2 personajes se conocen hace 20 años. Sí. Y lo dijimos al final, ¿cómo es posible que es la primera vez que nos vemos físicamente, aunque hayamos hablado por teléfono, porque y hayamos tenido hay conexiones químicas hayamos tenido esta cercanía, esta intimidad, programa tanto Charo como Manuel, los dos son magníficos. Son maravillosos. Magnífico. Pues yo no quiero dejar de hablar de esta mujer, de Rocío, si vamos bien de tiempo. Pues ella fue, la becaron en el 2005 en la Cristina Jerez. Sí, fue en Cristina Sacó Jerez, su doctorado. Sí. En el 2008 le dieron la lámpara minera. Sí. Luego tuvo un detallazo en el 2012, bajó a un pozo de las minas de todo de eso en León. En el programa que yo recomiendo, todos los últimos cafés están en mi canal de YouTube y ahí lo pueden ver. Ella cuenta todo, cuando bajó a cantar a la mina. Eso lo tengo yo y lo tengo reservado, grabado y demás. Y hay una cosa que igual no lo sabes tú, porque aparte de todos los discos y demás, los 2 últimos son bestiales. El tercer cielo, mira que son buenos, ¿no? Todo lo que ha hecho. Desde Visto en el Jueves, Firmamento, El Niño, pero el tercer cielo y el último, y ahora va a ser una colaboración con el hijo de Carlos Cano. Eso es primicia. Sí, lo he leído hace muy poco. Mira, vamos a cambiar de fotografía y cuando se estaba por la Isla Chica, te ibas a la plaza del estadio, porque se decía, vamos a Huelva, y el viaje... Huelva empezaba en el punto, para nosotros, para los del Matadero. Totalmente, no, y yo que vivía en la calle Verdigón, cuando llegaba al punto,
yo pasaba o bien porque iba al velódromo al fútbol, o bien porque iba al barrio obrero a ver a mis tías, porque Huelva allí se acababa allí. Venía el Padre de la Araña, venía un par de chalés que había, venía el cine Colón de verano, venían los pisos del ayuntamiento. Huelva efectivamente se acababa allí. Pero fíjate qué curioso que es un carrillo de los helados. De los helados, los típicos que llamaba al rico chambri. Los chambri, yo me la he quitado de la boca, los chambri. Al rico Pero chambri. fíjate la cola que hay al fondo. Sí, y al porque ser verano, se ve que con lo de los helados y con la cola era verano. Y ahí era había verano, un cine era de verano. cine de verano. Y además de cine de verano, los festivales de España también se hacía ahí, en esta zona del estadio. Y cine de verano que la gente Estaban en el fondo sur, si mal no recuerdo. Eso es. Y veníamos porque en verano, en Huelva, un día hice un programa especial sobre los cines en Huelva en verano y había 32 cines en Huelva, entre verano e invierno, 32 Por desgracia se han ido Y perdiendo. ahí frente estaba el Odiel de verano y de invierno. Y a la derecha estaba el cine Fantasio. Y si seguías para Sala adelante, multicine Fantasio. Sí, pero yo te digo, al principio era sala normal y corriente. Y si seguías para adelante estaban de verano el Isla Chica, el Vía Plana, Chica, el Apolo. el Apolo de invierno y de verano. Y entonces esto es una curiosidad porque luego esto ya se fue Y poniendo. además la vida que tenía todo el entorno del campo de eso fútbol, tenía una con vida impresionante. Los bares que había, el Texas, California, todos esos bares, y había un ambiente con la Isla Chica tremendo, vamos. Fíjate los domingos de partido o los trofeos colombinos, eso ya era superior. Sobre todo los trofeos antiguos. Bueno, pues que sepan el personal que los helados se vendían antes aquí y también en un triciclo. Iba en un triciclo y iba dándole a los pedales y delante llevaba una zona donde llevaba la carretilla. En fin, y los helados, que no es como ahora que hay 40 helados, nada más que había de tutti frutti y de vainilla o de chocolate. O de turrón, es lo que había. 3 o 4 variedades que había, vamos. Yo me estoy acordando, porque lo veo aquí, que veníamos al cine de verano porque era mucho más barato que los del invierno del centro, y estoy viendo aquí películas que me impresionaron cuando llegue septiembre, de Gina Lollobrigida. Me gustó tanto la sintonía, que luego yo tuve un programa que se llamaba Del Rosa al Amarillo, un programa de radio, que la sintonía del programa era el de cuando llegue septiembre. Y luego, bueno, me acuerdo también de otra película, Aldilá, y entonces como nos enamorábamos mucho, yo me enamoré de Susanne Plesset, que era la protagonista de Aldilá, lo mismo que me enamoré de Sonia Bruno, con El Juego de la Oca. Esa fue la mujer de Pirri, ¿no? Es, sí, sigue siendo, sí. Bueno, pues vamos a seguir bajando hacia Huelva. Cambiamos la fotografía y fíjate qué fotografía más bonita. A ver, preciosa. Muchos dirán, ¿esta qué foto es? Pues ese es el Callejón Magdaleno. En la parte alta. Efectivamente, que luego le llamábamos la vía paisajista. La vía paisajista y ahora es la calle Jesús de las Penas. Jesús de las Penas. Y allí arriba estaba la casa del guarda. Del guarda. Y al lado estaban los depósitos. Los depósitos que abastecían a la Casa Colón. Exacto. Que nosotros le llamábamos la piscina de los ingleses, pero que no mal eran, llamado, no eran piscinas, eran los depósitos. No era piscina. Porque yo me acuerdo cuando niño que íbamos allí y me resbalé en una piscina y me hice un corte en la pierna. Un peligro porque tenían una profundidad que si te caía el problema era cómo salías de allí. Cómo salía de allí, pues ahí me resbalé yo, menos mal que había poco. Y luego había también una explanada de tierra y demás donde se jugaban los críos al fútbol. La iba a decir ahora mismo, Juan, había una explanada porque estamos acostumbrados a jugar en campos de chino y esa explanada era de tierra finita. ¿Cuál era el problema? Que como se te fuera el balón, tenía que irlo a buscar. Como era un despeje largo, había que irlo a buscar a la Conchinchina, vamos. Sí, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho de... Además, la fotografía esa es preciosa. Yo iba mucho ahí porque los que estudiamos magisterio, las prácticas de enseñanza las hacíamos en un colegio que estaba aquí, a mano izquierda, entrando en el Callejón Magdaleno, a la derecha, que era la Escuela de la Esperanza. Y teníamos que hacer un número determinado de horas, todos y era una asignatura que se llamaba Prácticas de Enseñanza. Y el profesor era don Manuel Martín Castaño, una buena persona, muy cercano, muy afectivo. Pero bien, yo recuerdo esto con mucho cariño porque además íbamos a pasear, jugábamos al fondo un enorme cartelón azul que decía construye Agromán. Y Agromán se le quedó. Efectivamente. ¿A qué hospital vamos? Al Agromán. Al Agromán. Bueno, y todavía se sigue diciendo. Sí.
Bueno, pues mira, vamos a pasar de imagen y si sigues bajando, llegabas al punto. Al punto, ahí donde empezaba. Esa es la construcción Ahí de la están cafetería Antón. haciendo la cafetería Antón, exactamente. Fue el edificio Antón, que se fue uno de los primeros edificios altos sí, que se construyeron en Huelva. Luego, alrededor se ha construido otro muy grande, el que tiene el anuncio de Cruzcampo arriba, que está junto. Y pero uno de los primeros que construyeron este se estaba construyendo en el año 64, porque yo ya estaba de maestro, fue el año que yo empecé a ejercer magisterio, y el colegio donde yo iba, San Antonio, estaba en la calle Niebla. Y como yo vivía en la calle Verdigón, tenía que coger el autobús aquí en la esquina del punto, y entonces presencié todo el levantamiento. Lo que era la construcción y demás. Yo tengo un... yo me recuerdo mucho la cafetería Antón. Antón, porque mira, tenía un dueño que era maravilloso, que es Pepe Márquez, que seguidor del programa, que me llamaba toda la semana: Diego, esta semana, ¿qué va el programa? Diego, ¿de qué vamos? Diego, que y ha muerto no hace mucho, ahora un año o poco más, y era una maravillosa persona. Yo la verdad que le tenía muchísima estima, porque además él cambió el tema, fue los primeros sándwiches que se pusieron en Huelva. Había una terracita en la primera planta. En la primera planta, eso es lo que yo me recuerdo, porque es que no había otra cosa así en Huelva. Lo único así parecido que hubo y demás fue en las columnas. Que era de la familia, era de su hermano. Sí, de los Márquez. De los Márquez, y la verdad es que este edificio fue un pelotazo en Huelva, porque es que este se quedó, ¿esto qué es? Te subes, vamos a tener dentro de nada Nueva York aquí en Huelva. La verdad que luego se hizo muy rápido frente el que está el anuncio de Cruzcampo, luego se hizo el Parque América, y la verdad es que se hizo ahí una zona de edificios hartos. Ganando exponencialmente, vamos. Sobre todo en edificios, cuando se hizo ya de la Plaza 12 de Octubre, ni te cuento, este es el famoso edificio... En la Plaza 12 de Octubre. Eso. Mira, estamos en el punto, bueno, pues te voy a enseñar una fotografía que yo retaría a los telespectadores que nos digan dónde es. Pues yo te lo puedo decir, mamá, tiene una seña de identidad que no falla. Aquí en la parte de abajo se ven los jardines cuadriculados del ayuntamiento. Pues dile entonces esos eran los solares, ahí donde estaría ahora mismo lo que eran los sindicatos. Y al fondo está la calle de en medio y más al fondo la Casa Colón. Pero ¿cómo se pueden imaginar el personal de hoy día que esa acera izquierda, que está hecha un solar de tierra, ahí es donde está el sindicato, ahí es donde está la Diputación, donde está lo que es la Gran Vía, Diputación y demás, vamos. Sí, señor. Y a la derecha, que también estaban los solares, pues está todo lleno de cafetería, la verdad, en realidad. Pues sí, además tiene una vida una vida tremenda. Una vida tremenda. Bueno, pero pues, claro, el que no conozca la historia de Huelva, que no sea fan tanto como tú y yo, como somos de fotografías antiguas de Huelva, pues sí lo desconoce, pero la fotografía es preciosa. Fíjate que... de lo que es la callecita de en medio, lo que ha salido, ¿no? La calle en medio... Está allí al fondo. Literalmente empieza allí al fondo. La calle en medio, no sé por qué, casi todas las casas tenían la misma fachada, tenían el mismo corte. Y al final estaba el Brasil Grande, o Casa de la Santísima Trinidad, el Brasil Grande, que tenía una vida tremenda. Me acuerdo cuando era Semana Santa, los miércoles santos. Y cuando ganó el Sao Paulo, estaban en el Hotel Tarteso y lo metieron allí. Y lo metieron allí para que conociera el Brasil. Tengo muchas fotos de ese día, que además en esa foto hay una queridísima amiga mía ya fallecida, Manoli Morano, que era compañera en los coros de danza y vivía en el Brasil. Y había varios Brasiles aquí en Huelva. Había dos, el Brasil chico. Y en la Plaza Niña el Brasil chico. El chico, y luego había otra casona muy grande, que era Buenos Aires, que estaba en el Callejón Montrogal. Efectivamente. Estaba al principio, entrando en el Callejón Montrogal, tú no te podías imaginar, detrás de aquella puerta tan pequeña, aquella entrada tan... Estaba cerca de lo que era el Bar La Culata, ¿no? Pegando, claro. Pegando al Bar La Culata,
y con Rafael y Antoñita, que era su mujer. Rafael siempre el hombre sonriente y bromista. Íbamos mucho allí porque había allí un ambiente muy, no sé, muy especial. Sí, Había sí un lo ambiente vi. muy especial y nos gustaba mucho ir Era allí un sitio que a la marcó culata. una época, Íbamos mucho a la culata, muchísimo. Pues estaba allí muy a gusto, muy bien. Y Rafael, el hombre con la cocina. Bueno, la cocina estaba Antoñita, que era la mujer. Y luego él, cuando cerró aquello, se fue a Cardeña y cogió la antigua venta Cardeña, aquella que era tan flamenca, pero no, ya el tiempo ya había cambiado. Y ya allí cerca había otra venta que era el Frenazo, que era la que tenía más éxito. Y yo ya no sé qué. Sí me acuerdo que siempre me decía lo que tú me has hablado antes fuera de cámara. Cuando yo le decía, Rafael, ¿por qué no vas al médico? Ay, al médico que vi yo, no vaya a tener algo y me lo diga. Si tiene algo, mejor que te lo diga y te lo cura, a que no vayas al médico. Yo me lo estoy viendo ahora mismo a los de a él y a Antonia. Ya vamos a caminar por los años 60. Cambiamos la imagen y si antes tú has hablado de los jardines, bueno, pues ahora yo traigo los jardines. Eso eran unos jardines maravillosos. Es que fíjate que la casa del fondo es donde estaba el solar. Donde estaba el solar de la anterior fotografía. Exacto. Lo que yo no sé es por qué quitaron esos jardines que le daban un colorío a aquello. A ver, yo la única explicación, por buscar una explicación extraña, es que últimamente ya se hacían allí muchas concentraciones, muchos espectáculos, manifestaciones, los reyes y tal, Reyes Magos y tal, y parece que eso podía, pero es que era una cosa preciosa, vamos. A mí me gustaba más así. Yo no hablo ya de que sea más práctico, más práctico, menos práctico, ahora, pero que como visión y demás. Pero a mí me gustaba. Era muchísimo más bonito, vamos. A mí me gustaba más como estaba así, porque además ya Huelva empezaba a tomar un cierto aire de ciudad. De ciudad. Fíjate que ya aquello que antes era un descampado, ahora ya estaban edificios, y además todos eran edificios modernos, porque como Boquetira todo. Sí, pero afortunadamente tampoco demasiado. No, demasiado tres grande, plantas. Sino, tres plantas. Y además hubo una época que a esto le decían Sierra Morena, porque todo eran oficinas oficiales y a las 3 de la tarde esto se quedaba vacío por completo. Y luego, con el cambio de estas edificaciones, se empezó a llenar de cafeterías. La primera que empezó en la misma esquina de acá de Cardenal Cinero, que fue Montana. La cafetería Montana. Que yo aprovecho para mandarle un abrazo al cielo a Pepe, su encargado de siempre, porque muy recientemente ha fallecido. Sí. Y Pepe, lo mismo que tú eras el alma de los cuartelillos, Pepe era el alma del Montana. Siempre con su chaqueta muy preparada, una chaqueta de tono rojizo. Y lo veía llamar por la calle y hace unos días pues la señora nos dijo que había fallecido. Pero ya empezó aquello, una cafetería, otra, se unía con otra que se pusieron en Nova Montana, que estaba en la esquina de... Ya no es lo mismo. No, pero que te quiero decir que fueron naciendo cafeterías, luego vino el Hotel Tartesos, que le daba también mucha vida, en fin, que lo que era Sierra Morena y el silencio a partir de las 3 de la tarde se convirtió en lo que es hoy la Gran Vía, que la Gran Vía es un sitio de paso y de paso y de bares y de restaurantes. Una riada de gente. Bueno, estaba allí también el Pelayo. Pelayo estaba más hacia arriba. Más hacia la Plaza de las Monjas. En la esquina de la Plaza de las Monjas. Donde está hoy en día Gran Vía 1. Gran Vía 1, eso es. Efectivamente. El Pelayo fue la primera gran cafetería. Bueno, en Huelva había 2 cafeterías, que era el Pelayo y la Española en la calle Concepción. La Española y no había otra también. Bueno, estaba el Barón Uva, pero el Barón Uva era Barón Uva, no era cafetería. No era cafetería. La Española sí, la Española tenía un salón, tenía un segundo salón detrás, las mesas que ponían en la puerta, y el Pelayo era estupendo. El Pelayo fue, bueno, la verdad que fue... Inclusive luego puso pegando al Pelayo un restaurante que podías pasar al restaurante a través de la cafetería. Pelayo era el sitio que visitábamos la gente que éramos jóvenes, en los años 60 o 60 y algo. Y 70 también. Y bueno, pues yo me anticipo, yo te digo, sí, en los 70, pero vamos, que empezabas además, había una cosa, yo me compré mi coche en el año 69, yo aparcaba a la puerta del Pelayo, yo iba, cuando bajaba al centro, yo vivía en la calle Verdigón, pero cuando me compré el coche ya vivíamos en la calle Amado de Lázaro, en la esquina de San José con Independencia. Sí.
y cogía el coche, qué tontería, para ir, para andar, fíjate, pero aparcabas tranquilamente en la Gran Vía, sin ningún problema, los poquísimos coches Bueno, es que en aquel entonces había muy pocos coches. Muy pocos coches. Y llevábamos el coche, pues no sé, para, como decía del chiste, para vacilar un poco, para entrar con la llave del coche en la cafetería. Pero el Pelayo fue otro sitio que tuvo muchísimo movimiento y era muy nombrado. Huelva. Enriquito, y de buenos recuerdos. Enriquito Rodríguez Pelayo, buen amigo también y propietario de... Bueno, pues cuando estábamos aquí decíamos vamos a seguir caminando hacia el centro, bajábamos, cambiamos la foto y nos encontrábamos esto está en la esquina todavía. Esto está en la esquina de la calle Vázquez López. Vázquez López. Ahí ya es administración de lotería. Eso era una administración de lotería ahí en la foto. Pero luego fue un bazar deportivo de bazar. Antes. Bazar Sport. Era el único bazar deportivo porque Deportes Peña, que lo creó luego Paco Peña, el padre también tenía otro que se llamaba Bachero, pero era más para cazadores. Que hoy en día es una tienda de chacinas y demás, no sé de qué marca y demás, pero yo y ahí es donde los que íbamos a pasear por la calle Concepción y demás, es donde dábamos la vuelta. Una y otra vez. Hasta llegar a Izquierdo Benito. Porque hay que explicar que la calle Concepción, los domingos por la tarde, noche, es donde se iba a pasear. No se podía caminar. De la cantidad de no gente se podía caminar, pegaba a la gente. Y además era muy gracioso. Tú veías a ver una niña que me gusta y me voy a cruzar y te decía, adiós, hasta luego y tal. Llegaba a Izquierdo Benito. Daba otra vez la vuelta y te la volvía a encontrar. Otra vez. Y había un lenguaje, si tú sabes que las niñas, se iban 3, 4 niñas, pues iban cogidas del brazo entre ellas, y si a la que tú le decías adiós le gustaba que se lo dijera, se ponía en el pico, esas cosas te enteras tú luego, y si no quería que le diera adiós, se ponía en el centro. Pero bueno, de la calle Concepción se podía explicar, y delante de Fotorrodri, las colas que había para ver las corridas del Litri, los partidos recreativos, y en el Bar Onuba, que tenía también allí en la puerta unas mesas, estaba Ruperto, el camarero. Ruperto. Ya. Buena memoria tiene para eso. No, mira que yo tengo buena memoria también. Es que Ruperto era muy gracioso. Era mi época bancaria y él nos llevaba el café. Y llegó un director y decía, no salís a tomar fuera porque tomáis copas de aguardiente, de coñac, de ponche, no sé qué, que traigan el café aquí, lo que era antiguamente el ordeno y mando, ¿no? Y entonces Ruperto nos llevaba la tacita de café, pero dentro iba perfectamente adobada para cada uno, llevaba aguardiente o coñac o cualquier cosa, pero perfectamente. Y muchas veces decía este hombre, sé quién es, pero no quiero decir el nombre, aunque ya se habrá muerto hace muchos años. Y decía, pero bueno, si no beben, ¿cómo veo aquí a la gente tan alegre y tan contenta? Y es porque Ruperto se llevaba media mañana dando viajes con los cafés de Ruperto. Ay, Dios mío. Pues mira, vamos a pasar para que trabaje la imaginación de nuestros telespectadores. ¿Quién puede decir que esta calle que viene aquí es Pablo Rada? Pues sí. Bueno, ahí se llamaba García Fernández. García Díaz. Y ahí es donde tenía los Litri, tenían ahí la casa. Allí al fondo está. Al fondo estaba también la taberna de Marque, que hacía esquina con la calle. Con la calle Montrocal, ¿no? Había, sí, la calle Montrocal, las dos esquinas. La primera era la taberna de Marque y la otra la casa de los Litri. También recuerdo que estaban por ahí las cocheras de los... Exacto, de los mortuorios y demás. Y nosotros, los chiquillos, nos gustaba ir a verlo porque iban con caballos y ellos iban vestidos perfectamente, con unos ropas negras y unos sombreros con unos plumajes. Y los coches de caballo eran preciosos, vamos. Es que los duelos se despedían en la acera de frente en el Artillo de los Salados. Entonces, los chiquillos, fíjate qué curioso. Sí, la calle de San Sebastián, que está frente a esto, que está separado, como es lógico, por la calle Jesús de la Pasión, porque el Artillo de los Salados estaba en la calle Jesús de la Pasión, no en San Sebastián. Y nos poníamos los chiquillos arriba, apoyados, a ver a la gente dando el pésame antes a los familiares, una cosa curiosa. Pero ¿cómo te puedes imaginar que esto sea Pablo Rada? Pablo Rada. Sí, señor. Es curioso. La huerta que va dando la vida, amigo Diego. Pero mira, yo soy sansebastianero, lo he pregonado en el teatro, lo he exaltado 2 veces, le dedico programa. La semana pasada tenemos un programa con Reme, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos, de Antiguos Vecinos. Yo soy muy de San Sebastián,
en el libro, lo conocía gracias a Camilo, a nuestro querido amigo Camilo, que es el que me decía, tú pasas por aquí, pero mira, esta taberna es esta, y este puestecillo es este, y este refino es el de mi padre, y esta taberna es la del pésame. Y yo decía, ¿por qué el pésame, Camilo? Dice, porque ahí es donde se le daba los No, este era porque la puerta era muy baja y todo el mundo al entrar tenía que agachar la cabeza y parecía que estaba dando la cabeza. Es que hablar con Camilo del barrio San Sebastián era hablar de maravilla. La semana pasada en el programa con Reme estuvimos hablando mucho de un gran amigo como era Camilo. Bueno, pues vamos a ver otra esquina que también ha cambiado mucho. Fíjate, esta es la esquina de acá, Rafael López. Efectivamente. Esa esquina donde está con Méndez Núñez. Eso esquina es, con Méndez Núñez. pero ahí, antiguamente en la calle Puerto, había una hilera de casas en medio de la calle, donde está hoy la Plaza Arqueológica y la Inmaculada. Sí. Entonces aquí, tú si dabas la vuelta en Rafael López, pues mira, ahí estaba la consulta de mi pediatra, de don Juan Nicolás. Sí, de Juan Nicolás. Y había también una farmacia, la farmacia Candilejo. De Candilejo. Que además estaba más tiempo en Villares Galvez jugando al billar que ahí. Porque que la farmacia. Los Villares Galvez estaban aquí a la derecha junto a un almacén de sevillano. Jugando al billar. Y hoy día, fíjate lo que ha cambiado, lo que es eso, que ha desaparecido totalmente ha desaparecido. Esta calle estaba llena de naranjos y luego, tirando para la calle de Puerto, si mal no recuerdo, mira, había un convento. Había un convento que luego acogió la oración en el huerto. La oración en el huerto. En el huerto. Estaba y había también una tiendecita, y no me acuerdo del nombre de un chico joven que era municipal. Y además de estar en la policía local, le estoy viendo la cara físicamente porque era de mi edad. Además de policía local, tenía un puestecillo ahí, una palabra muy de Huelva, un puestecillo. Sí, el puestecillo. Y pegando estaba don Juan Nicolás, estaba la Francia Candilejo y estaba el y allí convento. Cerca también había un local de sevillana, que es donde se encuentra actualmente la Estrella. Aquí a la derecha. Bueno, ahí era la oficina, pero el almacén con un portalón enorme de grande para camiones y eso, estaba justo a la derecha, empezando la calle Méndez Núñez, al lado de un médico que se llamaba Antonio Canela Parada, que era un médico de la piel. Además, a los chiquillos nos llamaba la atención porque era un letrero negro, Juan, y decía Antonio Canela Parada, piel, venéreo, sífilis. Pero ahí donde estaba el local ese es donde está ahora el Bar La Estrella, ¿no?, de mi amigo Juanlu. No, el Bar La Estrella tiene dos bares, La Estrella y otro frente que dice el de frente. Pues ahí donde el de frente, en esa zona es donde estaba lo de Sevillana y a renglón seguido. El de frente es de hace muy poco tiempo. Sí, poco tiempo, sí. Y luego en esa acera, si seguías para adelante, luego estuvo también la Secretaría del Recreativo. Tiene también la bodeguita Ramírez, Juanlu. No lo sí, localiza, es el mismo. No lo localiza. Es el mismo dueño. Pues todo esto es todo lo que ha ido cambiando el centro de Huelva y hay cosas que han desaparecido, pero que la tenemos que traer aquí. Si cambiamos la foto, tú dirás, esto que vamos a ver ahora, que yo te digo, pues esta era lo que se decía la zona prohibida. ¿Y qué era la zona prohibida? Pues donde estaban los cabarets. La calle Gran Capitán. Esta es la calle Gran Capitán, donde estaban los cabarets, estaba el Bahía y el Rocío. Donde venían, me acuerdo muchas veces, los extranjeros venían mucho porque los barcos llegaban y la atracción que había en Huelva era esto, que había espectáculos un poco avanzados para lo que era la época. Para lo que era la época aquella, sí. En uno de ellos, el compañero de la propietaria... Esa para nosotros en aquel entonces era una zona prohibida, entre comillas. Sí. Era zona Yo zona en las caras de Huelva le dedico un capítulo y digo la zona prohibida. Sí. Eso estaba completamente nosotros lleno. Cuando pasábamos con el coche, que sea, siempre los rodeábamos. Bueno, pero eso estaba lleno de bares. No, de vez en cuando pasábamos para echar una vista. Mira, Juan, los bares empezaba esto, puede resultar increíble. En la esquina de la calle Puerto, donde estaba el Palacio del Cine, ahí, en esa esquina, tú doblabas hacia la derecha, en dirección, digamos, a la Plaza de Toros, y venía primero uno de los mejores bares que había, que se llamaba el Scandinavi. Pero esto estaba toda la acera, hasta desembocar por la Plaza de los Toros, estaba llena de bares, de puestos, de pensiones. De vida.
vida, bueno, una vida distinta sí, si quiere, pero una vida. El Scandinavia era un bar muy lujoso, también estaba el Flor, el Uno, y luego parece que era la Procedencia, estaba la Madrileña, en fin, que eran los nombres típicos de un sitio donde había realmente muchísima vida, sobre todo nocturna. Sobre todo nocturna. Ah, Dios mío de mi vida, esto ya ha desaparecido. Bueno, los que somos de mi quinta no solo los hemos conocido, sino que lo hemos frecuentado, porque lo voy a negar. A mí me encantaba ir a los cabarets para ver el ambiente y ver los espectáculos, porque eso, lo poquito que se veía entonces, lo tenías que ver en el Bahía o en el Rocío. Y con esta imagen de la que yo he llamado Zona Prohibida, nos vamos a despedir. Yo creo que ha sido un paseo bastante amplio por Huelva, con una persona como Juan, que conoce Huelva, que ama Huelva y que es Huelva desde el corazón. Querido Juan, muchísimas gracias. Las puertas de las Caras de Huelva, tú sabes que son las puertas de Juanito, el de los Cuartelillos. Yo, como siempre, darte las gracias a ti por ofrecerme esta oportunidad de dar y conocer a mi querida Huelva, y por supuesto, de aquí le quiero dar las gracias a mis hermanas, a mi familia en general, pero a mis hermanas en particular, que gracias a ellas estoy aquí hablando contigo y vivo, en todos los aspectos. Así que para ustedes va dedicada mi hermana Margarita y mi hermana Salomé, y para toda mi familia y mis sobrinos. Bueno, pues yo os diré que os espero el próximo viernes y que hasta entonces sean ustedes especialmente muy felices.